Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren como una forma de compartir. Si alguien esta mañana tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. ¿Tienen la palabra? Sí, Maya. Hola, Hola, buenos Maya. días a todos. Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué salió en la Biblia? Dice, ¿cuál es el anterior para que se entienda? Y dice, y respondiendo Jesús decía, enseñando en el templo, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego llamándole el mismo David Señor, ¿de dónde pues es su hijo? Y los que eran del común del pueblo le oían de buena gana. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que quieren andar con ropas largas, llaman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las cosas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos se recibirán mayor juicio. Es lo que nos salió, si alguien desea compartir. Gracias. Sí, ahí se ve que el Cristo no es una persona, es un estado de conciencia, de transparencia de la fuente inagotable que siempre está derramándose en la creación, en la obra divina. El recuerdo profundo de su origen y de su verdadera misión es lo que nos da, y esto es lo que nos recuerda el gran Maestro Jesús, el que alcanzó y reflejó y nos compartió lo que es la visión crística de ese estado de conciencia. ¿Tú qué podría compartir si alguien desea compartir algo más? Dicen que es hijo de David. Sí, entonces el Cristo en su derramamiento de sabiduría genera un hijo como un discípulo en David. Por eso es una relación de linaje de maestros a discípulos. Pero de alguna manera siempre el maestro es el Padre espiritual. Es el principio activo, el principio de búsqueda, que de hecho está reflejado en el esperma. Por eso se llama hijo y padre. ¿Algo más? Sí, don Constantino, un abrazo hasta Los Ángeles, ahorita que ya es muy tarde, son apenas las 5 de la mañana, 5:15. Muy bien, adelante, don Constantino. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a
a todos mis hermanos. Bueno, en 1987, en Oaxaca, estaba el apogeo ahí del maíz, y pasó por allá el maestro, bueno, iba seguido el maestro Domingo. Tenía un contacto ahí con un chamán juvenal. Me tocó vivir esa experiencia. Entonces, yo tenía ya en ese tiempo el restaurante, y llegaron ahí, venían caminando no sé de dónde, venían todos llenos de polvo, tierra. Eran varios hermanos que venían ahí, ¿no? Y en una de esas nos invitaron a una reunión, a una ceremonia, a una reunión, no sé qué fue. Afortunadamente no llegamos. En Monte Albán a las 12 de la noche. Y entonces los hermanos fueron, y nosotros, un grupo también, nos fuimos en una camioneta, nos perdimos y no llegamos al lugar. Los que llegaron dijeron que fue una experiencia pues no muy buena. Oyeron ahí cosas y vieron cosas y no. Entonces la hermandad en Oaxaca se reunió y dijo que no iban a seguir ese camino, ¿no? Y no, nadie se fue con eso, pero sí el maestro llegaba y Juvenal lo invitaban allá y decía: Juvenal, coman carne, hagan esto, hagan el otro, y pues no. Y entonces, pues es una experiencia que me tocó vivir también aquí. Me tocó vivir experiencias aquí en Los Ángeles de otro tipo, pero que van en contra de lo que considero yo que es la línea, ¿no? Con lo que considero que trajeron tanto el muy sublime hermano mayor como el sublime hermano, como el muy sublime maestre, ¿no? De la Ferrier. Entonces, pues es mi comentario, maestro. Pues sí, así es, son parte de nuestra historia. El tema había que escoger el camino de ascenso de las pasiones hacia los altos ideales, o regresarnos a algo muy antiguo, tribal, de sobrevivencia. Y eso representaba ese chamán, que sí tenía su fuerza y sus cosas, pero también muchas mañas. Y total, acabó de una vez aclarando, desconociendo cualquier autoridad relacionada con él, con el hermano Domingo, porque pues también ahí hubo unas cositas. Bueno, algo más que alguien que desee compartir, alguien desee preguntar, adelante. Adelante, ¿quién es? Es Oscar Munita, maestro. Gracias. Adelante, Oscar Munita o Iván. Buen día, maestro. Buen día a todos, a todos. Sí, maestro, yo le tengo una duda respecto de unas cosas que dice la Biblia. Bueno, el Nuevo Testamento. He visto que en distintas agrupaciones se dice que ha vuelto la encarnación de Cristo en distintas corrientes, o del avatar. Por ejemplo, en la India lo llaman de una manera, a Krishnamurti creo que también le querían otorgar, hay otras personas que también, de otras corrientes, por ejemplo, Paramahansa Yogananda, y así entre otros. Entonces, aquí en la Biblia dice que aparecerán falsos mesías y falsos profetas. Cuando digan que el Cristo está aquí o está allá, que no lo crean, porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán señales y prodigios capaces de engañar incluso a los elegidos, si esto fuese posible. Indica, estén alerta.
Y en otra parte dice, por lo que se refiere a ese día, haciendo alusión de la venida del Hijo del Hombre, dice, día y cuándo vendrá, no lo sabe nadie, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Entonces, a mí me llama la atención de por qué se da este fenómeno de distintas corrientes de reconocer a personas como un avatar o como un Cristo. Usted lo ha mencionado que es como un estado de conciencia, ¿cierto? Pero para mí esta forma en la que lo dice, no sé si tomarlo de manera literal, porque lo dice de una forma muy literal. Entonces, a ver qué me puede aclarar usted, por favor. A ver, hagamos una distinción entre el fenómeno crístico y la persona. En la India hace ya mucho tiempo que es madre de muchas de las concepciones místicas y religiosas. Se aclaró muy bien que Vishnu tiene en manifestaciones, vamos a quitar la palabra encarnaciones, manifestaciones a través de una encarnación en diferentes seres humanos cuando el tiempo llega y hay oscuridad. Aparece de nuevo el que guía hacia la luz, porque él está ungido en la luz. Pero la luz es eterna. Vishnu es eterno, pero sus manifestaciones tienen tiempo y espacio. Un momento en la historia. Ayer nos salió eso que usted leyó en parte. Porque si alguien manifestara algo que es por sobre sí mismo, no se lo abrogaría. El maestre de la Ferrier, muy sublime maestre, nos dice que el estado crístico es un estado de realización. Es un camino realizado. Una vez le hicieron esa pregunta al maestro Estrada en una ceremonia ahí en Insurgentes 226, en la Casa Sede Mundial. Y él dijo, mire, cada quien puede decir lo que le dé la gana. Lo que tiene que hacer es demostrarlo. Vivir de acorde a esa altura, a esa misión. Pero al fin, el Cristo en realidad es en todo, en potencial, pero se manifiesta en una persona cada 2000 años. Como un mensaje de lo alto, no son mensajes propios. Es que no es fácil para la mayoría de la gente separar la persona de un estado de conciencia universal y permanente, inmanente, trascendente. Es que no tenemos muchas referencias de eso. Y las deformaciones es que si bien la fuente, lo superior, tiene toda la potencial y el poder, hay gente aquí en la tierra que se lo abroga. Es igual que si alguien se abroga el título del Cristo. Entonces no se puede alguien decir yo soy, no. Simplemente actuar y vivir de acorde con ese estado de conciencia
Porque la luz es en todo y el servicio debe ser a todos. Debe ir por todo el mundo para estos tiempos. En la India, Kalki Avatar es una secuencia de avatares y una tradición que se afirma. Significa 10º avatar y que tiene una serie de profecías y asignaciones. En el caso de Krishnamurti, Annie Besant y Leadbeater dijeron reconocer como teósofos y estudiosos que había un joven que conocieron en una playa en la India llamado Krishnamurti, hijo de una persona que les ayudaba en la limpieza y que desde muy niño tenía una sabiduría extraordinaria, casi profética. Después de cierto tiempo de esta instrucción y lanzamiento, como decían, este es mi candidato, pero lo estaban lanzando, él no se estaba lanzando. Él vivía muy bien ahí donde vivía. Con honestidad dijo, no soy eso, yo soy yo. Y mis reflexiones y todo esto. Tiene un libro muy hermoso en su etapa joven que se ponía el seudónimo de Alcione, como una estrella del cielo. Y es A los pies del maestro, que me imagino que ese libro, A los pies del maestro, es un reconocimiento a Leadbeater, un inglés que vivió en Australia y en la India un cierto tiempo. Australiano. Sai Baba también se le asigna esa misión, pero él no viajó por el mundo ni dio un mensaje completamente universal, según hasta donde yo entiendo y he leído. Y no se me hace la tipología crística, muy de una gran religión que formó, sí. A Osho luego le quisieron asignar eso. O sea, la gente se lo quiere asignar. La cosa es que lo muestre entregando todo y andando por el mundo cumpliendo esa misión de dar luz en los temas más profundos y complicados en la humanidad está atorada. Tiene que dar un impulso a la humanidad. Tiene que recordar su verdadera misión a la humanidad. Pero no solo con la doctrina, sino con su propio ejemplo. Cuando le dijeron al maestre de la Ferrería que tenía una misión que cumplir, el primer planteamiento que él hizo es unir ciencia y religión. Es su primer mensaje. Es su primer mensaje. El Cristo de la nueva era tiene que ser luz para toda la humanidad, no nada más para un grupo o para un sentimiento religioso, como lo ha sido en caso de estos personajes y algunos otros seguramente. El Cristo, por ejemplo, hoy, el Maestro, el estado de conciencia reflejado en el Jesús, el hijo del carpintero, pero con ese estado de conciencia, aclara que no es la pompa y el poder que se adjudican y los privilegios que se adjudican los fariseos, que hay mucha hipocresía, que hay mucha cuestión escondida de bajas pasiones detrás de esa posiblemente actitud de santo o santorronería. No. El gran maestro anduvo con toda la gente,
sirviéndole, curándola y enseñándole el camino. Dice el maestro Estrada que cuando él dijo, sean uno conmigo como yo soy con el Padre, fue un acto de enorme humildad porque lo tuvo que demostrar que él podía estar en contacto conscientemente con la sabiduría universal, el amor universal, más allá del dolor y la muerte. Él le tocó demostrarlo y asumir esa responsabilidad. El maestre Laferrier nos deja mensajes muy claros en sus 7 obras principales y en sus 36 propósitos y en todas sus cartas, en las orientaciones que da a la hermandad para construir una organización y algunos puntos para el discipulado entienda de qué se trata este camino llamado iniciático o de experiencia trascendente o de relación maestro-discípulo, que es algo muy similar con el título iniciático. Es una conexión al servicio y no debe vivir en lujos. Debe estar al servicio en donde la vida lo ponga. Y eso no hizo ni Saibaba, ni Osho, ni ni el otro que se asignaron, o su grupo que quiso adjudicarles el título de Kalki Avatar. Es un título de un ejercicio, de una función con carácter universal. El Cristo decía que en su siguiente manifestación de ese estado crístico, hablaría en espíritu y en verdad. Y hay otra parte en el Antiguo Testamento donde habla que uno estará de un lado del río y el otro en el otro. Habla del gran océano Atlántico. Habla de muchos signos y referencias de esos estados de conciencia. Por ejemplo, hasta un Beor, que para mí tiene una vibra pesadita, a lo mejor alguien encuentra una vibra muy elevada, está bien. Él también se autodeclaró Kalki Avatar y Mesías de la nueva era y no sé cuántas cosas. El maestro Laferrier solo indica que hay un camino y nos aclara los temas de ese estado de conciencia crístico y que es para toda la humanidad ese camino. No que, entonces son las manifestaciones del estado crístico, que es un estado permanente en el universo desde el principio de los tiempos. No es una adjudicación a la persona, sino a un estado de conexión, un estado de visión, un estado de dirección de la espiritualidad para el mundo. Y no lo orientaron hacia las doctrinas, sino a una línea viva, realizada y realizándose de un estado de conciencia. Bueno, hay mucho que decir sobre esto. De hecho, el maestro Laferrier, como les he comunicado a veces, él mismo dice, yo nunca me adjudiqué el título del Cristo, históricamente hablando, pero sí hablé que es un estado de cristalización de la conciencia y es posible. Eso es muy diferente a adjudicarse. Sí hay una misión crística, que una luz que está esperando la humanidad. Y que, por cierto, los grandes maestros, esa filtración de esa luz a la cerrazón de la humanidad ante sus condicionamientos y hábitos y mañas y terquedad o como lo quieran ver, tarda tiempo en penetrarse.
Pero los discípulos tienen que trabajar para que la obra de su maestro no se pierda. El mensaje del maestro no se pierda, más que realzar la figura de la personalidad. Sin embargo, su presencia, por casualidad, en el caso del maestro Laferrière, no sé cuántas gentes han dicho, es que se parece al Cristo. Tiene su presencia, su esto. Hasta la Madre Teresa hizo un reconocimiento a una fotografía del maestro Laferrière y dijo, ese es el Cristo. ¿Dónde tomaron esa fotografía? Y anotó una dedicatoria. Yo he conocido muchas monjitas, sacerdotes que han dicho, qué parecido tiene grande. Y no fue pintado, es fotografía. Y a mí píntenme a Saibaba y pues no. Píntenme a Osho, pues no. Y también la presencia, la manifestación, pero no es lo más importante, sino los mensajes a ser realizados para los que quieran seguir ese camino y por eso esa calidad discipular. Porque alguien está dispuesto a seguir un camino de realización y no a un personaje. Como algunas personas piden sometimiento incondicional. No es así. El desarrollo de ese camino, de esa fuente inagotable de luz, de unidad, no es un tema a discutir, es un tema a vivir y a transmitir. Pero no nos adjudiquemos algo que es eterno, que no es nuestro, que no es de nadie, es del mismo universo. Esa diferenciación entre Vishnu y Krishna es muy importante para entender este fenómeno. San Pablo, desconocedor de muchas cosas porque no vivió con el Cristo, aunque le ponía muchas ganas, hizo esa conjunción y detuvo el flujo en el Jesucristo. Pero antiguamente era claro, era un título de reconocimiento a una forma de presentarse ante el mundo y dar unos mensajes que son los que nos van a llevar a conocer nuestra verdadera y profunda misión. Nos van a dar luz en las tinieblas en que andamos. Recuerden que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y peor todavía, el que anda tuerto, o sea, un ojo sí y un ojo no, pues es el rey. Pero no es así. Tiene que haber luz, claridad. Y en este caso, en esta era, para mí sí cumple esa función el maestre de Laferrière, y lo digo con convencimiento, por varias razones, entre ellas, que le brinda a la humanidad una vía de estar más saludable, más coherente con un camino espiritual. Nos da muchísimos conocimientos y formas de... Yo no he visto a nadie que haga ese puente entre ciencia y religión. Unas obras que contengan una panorámica de la mística, la ciencia, el arte, aparte de ser artista, y dar su mensaje del retorno a la mística a través del arte, etcétera, etcétera. Hay muchos aspectos, pero no impone, él propone un camino de autorrealización. En el caso de Paramahansa Yogananda, él no propone que él sea el Cristo, pero él dice haber visto al Cristo en el mundo místico o astral. Y escribe libros amplios sobre esa relación. Y dice que hay un pintor que es el que ve. Y reconoce esa luz en muchos seres humanos. Cuando uno va al lugar de Paramahansa,
ve a 8 o 10 figuras, expresiones de esa fuente, pero no se la adjudica. A veces eso es política o fraude. No nos pertenece el estado crístico, pero es una oportunidad de conectarlo y ser una representación o expresión de eso. Y tendría que ser para el bien de todos, para la salud, para la conciencia, para el estado de ser. Bueno, me alargué un poquito, pero hay mucho que hablar sobre esta distinción y estas funciones. Lamentablemente hay gente que se los adjudica con grados, con privilegios, etcétera, etcétera, etcétera. O andan soñando querer ser eso. Eso no es así. Es en presente. Y ese servicio se presta cuando hay alguien que lo solicita. Pero uno nunca pide para sí mismo, sino para la misión ante la humanidad que uno tiene que cumplir. En pequeña o gran escala, eso no, pero tiene que cumplir. ¿Algo más? Yo me considero un discípulo del Cristo, a lo mejor de los más pequeños o de los más retrasados, pero voy en ese camino. Por lo menos hace tiempo que decidí no importara lo que esto implicara, y he visto que es muy sabio y muy propio, muy congruente, tal como el hermano mayor nos lo planteó y lo vivió, que fue el que nos transmitió ese camino, esas enseñanzas, esos puntos de referencia. Por eso, en la orden, misión de la Orden del Aquarius, Línea Solar Colegios del Norte, tratamos y le sugerimos a las personas que sigan esa referencia. Son discípulos de la línea, no discípulos de una persona. Y esa línea es permanente, en esta encarnación o en las que sea, no importa los personajes. Importa la transmisión transparente de la luz o de la unidad en todos los sentidos. ¿Algo más? No es lo mismo el cristianismo que la línea crística. No es lo mismo el budismo que la línea búdica. ¿Sí? Es algo viviente. Como decía el hermano mayor, es enseñanza viviente. ¿Algo más? Sí, Alejandra, adelante. Sí, maestro, buenos días. Buenos días a todos. Pues ahora con que se han hecho tantos cambios de esta línea que dejó el maestre y el hermano mayor trazada, como dice usted, no es de ellos, es una línea crística. Hay mucha gente que comenta que los cambios son porque es la era de Acuarios, porque es una renovación, porque no es la misma era. Entonces, esa es la justificación, que ya está obsoleto lo pasado. Yo siempre cuestionaba y decía, bueno, para mí una tradición es algo que no cambia, porque es como si mi abuelita dejó algo o su bisabuelita y así. Pues si yo la cambio, ya deja de ser tradición. Esa es mi idea y el concepto incluso en el diccionario, ¿no? Entonces, ¿por qué esa justificación? O sea, Porque cada quien puede decir lo que le dé la gana. Déjelos. La cosa es que si eso los lleva hacia algo constructivo o los destruye, eso cada quien lo tendrá que probar. Pero no trate usted de imponer nada, simplemente observe. Gente que dice seguir una línea y hace lo contrario. O sea, si la justificación es que ya puedo
corromper, extorsionar, abusar, robar, porque ya soy de la línea crística, discúlpeme, está muy equivocado. Los hechos dicen una cosa y sus palabras y sus privilegios se los pone solito. Y lo que menos hace un iniciado es ponerse solito las cosas. En silencio se compromete con la línea de su maestro. Aparte, tradiciones, tradere, transmisión. ¿Qué van a transmitir? Pues sus mañas, sus pasiones bajas. Pero pues es parte de la vida, o sea, tampoco no es que no sea la vida, nada más que provoca mucho dolor. Mucho dolor. Y como decía el venerable Satarhat, si para excusas y justificaciones usted viene conmigo, no tengo tiempo, discúlpeme. Se ponía de pie y se iba. Están buscando excusas porque no saben qué hacer con sus bajas pasiones. Y disfrazarlas no es bueno. Afrontarlas con dignidad y volver a empezar, eso sí es digno de este camino. No importa en qué nivel vayas, lo importante es que vayas en un camino de compromisos, de cierta ética moral, de cierto comportamiento digno. Ahora y siempre. Entonces a mí no me vengan que los valores de extorsión y ahora ya están permitidos porque la del Acuario. No, ya se me enredó usted. ¿Sí? Pero si lo quiere hacer, hágalo. ¿Está bien? Hágalo. Nada más que eso muestra que anda perdido. Y recordemos, la vida en el momento de la muerte hace cuentas. Y si recibimos mucho, debemos mucho y nos lo van a cobrar de otra manera. Hay un balance en la muerte. No podemos pensar que todo lo que tenemos sigue después de la muerte. Dinero, fama, poder. Porque no podemos poner la atención en eso. El Cristo pedía a sus discípulos dejar acumular, pero en donde ni la polilla, ni el hollín, ni nada puede corromperlo. Y esa es la lealtad a lo superior, al orden superior. Y eso no va a cambiar. Eso es lo que nos vienen a referenciar los grandes maestros, pero no ejemplos distorsionados, acomodados. Pero si lo quieren hacer, pues está bien, pero no tenemos que decirle que no lo hagan. Allá ellos. ¿Y usted cree que nos van a hacer caso? ¡Ja! No. Pero hagamos caso nosotros de la línea, porque una cosa es, a veces por andar viendo a los demás, uno se olvida de lo suyo y de su gente cercana. Y esto sí es dañino. Por andar criticando a otro, uno se olvida a veces de ser practicante de lo que uno anda diciendo, ¿no? Y es muy importante. La enseñanza vino y se nos transmitió. ¿Qué vamos a transmitir? Lo que no recibimos y que es contrario a lo recibido. Pues, si alguien lo quiere hacer, que lo haga. Es su asunto, pero hay que denunciar que eso no es la línea que se nos transmitió. Del hermano mayor, que fue el que recibió y nos transmitió esa tradición. Y nos dijo, trabajen colegiadamente y en la luz del hermano mayor, porque es el que custodia durante una era al discipulado de esa línea. Y cuando estén en dificultades, invoquen al hermano mayor. Es algo presente, no es porque vive en el Devachan, al servicio de los buscadores y los discípulos, pero no de los falsos discípulos y los falsos buscadores que andan acomodándose todo. No. Y eso de que si en la tradición por miles de años fue el dejar cosas para servir incondicionalmente, sin apegos,
Ahora ya cambió porque me conviene, porque yo sí tengo apegos. O sea, no te puedes acomodarle a las cosas, y menos en el sentido contrario. Pero si lo quieres hacer, ándale. Órale, como decimos aquí en México. Újule. A la de újule. Bueno, sigamos adelante. Hay mucho que tenemos que hacer sobre nosotros mismos al servicio de la vida. Y compartamos los mejores valores, pero no los peorcitos, pasiones y sistemas que se autodestruyen por sí mismos. Como dice la misión imposible, ¿se acuerdan? Ya habiendo escuchado la información o la instrucción, ¿está usted lo acepta o no lo acepta? Y ya se rompe, se destruye. ¿Aceptó o no aceptó? Y si aceptó, no le ande cambiando. Ya está. El cassette ya le transmitieron la misión, ya se destruyó. ¿Lo lleva adentro o nunca le entendió? ¿Se acuerdan de Misión Imposible? ¿Sí? Estaban muy buenos. Esa partecita me gustaba. ¿Verdad? Si está dispuesto a aceptar o no. Pero si ya se aceptó eso. No se aceptó cambiarlo al revés. Es como decir, vaya y quítele al que robó. Entonces va esa persona y le roba al que robó para llevárselo a él. Ya enredó la cosa, al revés volteado. O como decía un programa de televisión acá hace tiempo, qué falta de ignorancia. Pero si alguien lo quiere hacer, que lo haga. Pero que quede claro que esa no es la línea. No puede ser. Ahora resulta que usted quiere cambiar miles de años de sentido, desde la creación del universo, cómo regresar a la fuente sin apegos. Y usted dice que los apegos son lo más importante. Pues, y las pensiones económicas y las salutaciones y vivir en mi casita. No, pues eso no es así. El Hijo del Hombre no tendrá dónde reclinar su cabeza. ¿Cómo nos lo repitió el maestro Estrada? O sea, si le quieren entrar a un despertamiento, sepan que no tendrán dónde reclinar su cabeza, no tendrán propiedad. Les dan chance, pues vayan ahí. Y si no, pues en el suelo. Y si no, pues en el campo. Y si no, pues en una plaza. Y si no, pues no sé dónde. Ya lo descubriremos. Pero esa no es mi preocupación es la misión. Algo más ya para terminar. Hoy andamos puntuales, andamos marcianos, poniendo el punto en la espinilla. ¿Eh? Poniendo el punto. Bien, alguien más desea compartir o inclusive refutar, no tengo problema. La cosa es que demuestre en los hechos que eso funciona y funciona para mejor. ¿Dónde quedó los valores de la célula familiar? ¿Dónde quedaron los valores de una pareja honesta y con respeto a sí mismo y al otro? No quedaron. Ya no sé dónde quedaron porque ya no los veo. Pero si alguien lo quiere vivir, pues está bien. Pero con las leyes no se juega. Y no son venganzas. Simplemente es ajuste para que no te pierdas. Y el dolor nos ajusta. ¿Quién no ha pasado alguna enfermedad y ya no sale igual? Comprende que no se puede jugar con la salud, que hay leyes. ¿Algo más? Andamos bravos, ¿verdad? Hoy. Marte. Hay que buscar la comprensión y lo demás se ajusta o no se ajusta. Eso ya es después.
Algo más. Y a lo mejor si yo estoy equivocado, bueno, pues a mí me ajustará y está bien. Yo a veces digo, Señor, si necesito que me ajuste y no voy por el camino, muéstramelo. Aunque duela, pero ya de una vez para no avanzar más en el camino chueco. Yo me pregunto si estoy en el camino justo. De veras. No doy por hecho que soy Sachela. Pues, no sé si haga función de Sachela o de qué, pero al servicio de la misión de mi maestro, sí, eso sí estoy tratando de estar en eso. No la mía. La mía está al servicio de esa misión que le encargó el avatar a su discípulo. Maestro, ¿puedo hacer un comentario? Yes. Sí, pues yo me siento muy a gusto con toda la hermandad y con ustedes porque veo que no hay privilegios. A mí eso pues siempre me molestaba y bueno, ya sabe que yo soy muy fijona, siempre me fijo en todo, pero esa parte de que todos convivamos igual, que los que los que están más arriba, bueno, entre comillas, ¿no? Porque todos somos hermanos, ayudemos, trabajemos, cooperemos, sin privilegios. A mí me ha gustado mucho. Yo me he sentido muy contenta y pues todos en la escuela también lo manifiestan su contentamiento, ¿no? Entonces, pues nada más eso quería comentar, maestro. Estoy muy Sí, pues agradecida. el privilegio es servir, no servirte. Servir de puente, de inspiración, que la labor la hacemos entre todos y como una comunidad congruente, sí con su jerarquía y todo, pero nunca imponiendo, solo orientando, advirtiendo o recomendando, pero no más. Pero sí nos toca ese papel. Si conocimos la línea, no debemos permitir o por lo menos intentar que no se confunda con otras cosas que no son de aquí, que son de otra cosa, son inclusive lo contrario. Bueno, que pasen muy buen día, Pax. Gracias, Día maestro. feliz como Saludos a lombriche. todos. Pax. Pax. Saludos. Maestro, buenos días. Muchas gracias, maestro. Gracias. Es como Saludos, si alguien hermano. de repente aquí